Muchas gracias, doctora Vanessa. Es un honor para mí estar el día de hoy con ustedes presentando esta charla y vamos a hablar un poco sobre enfermedades inflamatorias oculares. Es un tema un poco general, pero quiero darles un panorama general de cómo abordamos estas enfermedades y qué terminologías utilizamos. Entonces, eh, las enfermedades inflamatorias oculares pueden ser divididas en términos generales como uveitis y escleritis, aunque por ahí también podemos decir al pemfigoide de membranas mucosas, que para conceptos del día de hoy no lo vamos a abordar. La uveitis es la inflamación de la uvea, que es la capa media vascular del ojo, y comprende tanto el iris, la retina y la coroides. Y la escleritis es la inflamación de la esclera que va a estar asociada a edema e infiltración de células inflamatorias de esta capa avascular, que en realidad está compuesta por tres pequeñas capas, que son la epiesclera, el estroma y la lámina fusca. Estas tres capas, la esclera tiene la característica de ser una capa avascular. Y lo que se va a inflamar son los vasos epiesclerales que transcurren por esta zona, ocasionando de esta manera un área de destrucción. Vamos a ver más adelante cómo es que se divide esta escleritis, pero empezaremos con la uveitis. La uveitis puede ser dividida o clasificada de diferentes maneras, teniendo en cuenta el tipo de inflamación, si predomina la inflamación granulomatosa o no granulomatosa, dependiendo de la parte que se inflama, es decir, la ubicación anatómica o por su etiología. Vamos a ir hablando de cada una de estas partes, pero además es importante comentar que por su inicio, la uveitis puede presentarse de manera súbita, que el paciente de pronto presente síntomas o que haya tenido un cuadro clínico insidioso, el cual generalmente va a ser visto en pacientes de pediátricos, en los cuales a veces suelen presentar cuadros incluso que sin ojo rojo, y cuando llegan a la consulta ya presentan catarata o una keratopatía en banda y es eso lo que motiva a los padres a llevarlos a una consulta. Por su duración, si es que la uveitis duró más de 3 meses, se denominará persistente, o si duró menos de 3 meses, se denominará limitado. Y en cuanto a su curso, la uveitis puede ser aguda, recurrente o crónica. Será aguda cuando tenga un inicio súbito y sea limitada, como por ejemplo en los casos de la uveitis por el síndrome de Posner-Schwarzman, en las cuales generalmente son crisis glaucomatociclíticas, en las cuales sube la presión, se inflama el ojo, pero posteriormente la inflamación se autolimita y pues la presión vuelve a la normalidad. Las uveitis recurrentes van a ser aquellos cuadros de uveitis en donde se producen episodios, calma el episodio de uveitis, el paciente puede estar inactivo sin tratamiento por más de 3 meses y luego se puede volver a presentar otro episodio de uveitis. Esto se puede presentar, por ejemplo, en cuadros como el síndrome uveítico de Fuchs o también ya en la fase crónica recurrente del BKH. Y en los pacientes crónicos las uveitis crónicas van a ser aquellas persistentes o aquellas en las cuales cuando se les intenta retirar el tratamiento eh, recaen, ¿no? Por ejemplo, en los pacientes con parsplanitis, en los cuales se observan los datos de cronicidad, apareciendo así cataratas, queratopatía en banda, sinequias posteriores, sinequias anteriores, el cristalino se puede incluso reabsorber. Podemos observar datos de cronicidad en el iris, perdiendo las criptas, viéndose un iris aterciopelado o incluso apolillado. Volviendo a la clasificación inicial que les había mencionado y teniendo en cuenta el tipo de inflamación, se puede dividir en granulomatosa o no granulomatosa. Y básicamente esto tiene un índole histológico cuando se habla de que la presencia de células gigantes a nivel histológico lo va a denominar como granulomatoso. Sin embargo, de manera clínica, en la uveitis se va a denominar granulomatoso dependiendo las características que podemos encontrar en los depósitos retroqueráticos, por ejemplo.
Hay depósitos retroqueráticos que van a ser finos, incluso llamados estelares, como en el Fuchs. Otros van a ser gruesos o en grasa de carnero, que se llamaba anteriormente así. Y esto van a ser más grandes, pueden ser múltiples, estar ubicados en toda la córnea, y a estos son los que se les denomina granulomatosos. Hay otros que pueden ser medianos, pueden acompañarse de algo de pigmento, que esto indica que estos depósitos ya tienen algún tiempo. Por otro lado, los nódulos que se presenten a nivel del iris también nos van a hablar de que es una uveitis granulomatosa. Cuando estos nódulos se ubican a nivel del estroma iridiano, como podemos ver aquí, se van a denominar nódulos de Busaka. Cuando los nódulos se encuentren más hacia el limbo, se denominarán nódulos de Berlín. Estos son nombres o epónimos que tienen ya con anterioridad. Actualmente se están tratando de dejar de usar, pero pues siempre se llevan a referencia cuando se tratan de mencionar estos datos en la evaluación clínica. Y tenemos otro tipo de nódulos que se encuentran en el reborde pupilar, que son los nódulos de Keppe, y los cuales incluso pueden tener algunas características especiales que en algunos libros los pueden mencionar como gel-like, que es similar al gel, eh, fluffy, que son como que más despeinaditos, o son múltiples, o los sago-like, que se pueden ver así. Ahora, hablando de la clasificación anatómica, los vamos a dividir clásicamente en anterior, intermedia, posterior y la panuveitis. En cuanto a la uveitis anterior, esta se puede llamar iritis cuando solamente la inflamación se ubica en la cámara anterior. Iridociclitis cuando se encuentra en la cámara anterior y en el vitro anterior. O ciclitis anterior cuando está ubicada solamente en el vitro anterior. Clásicamente existía esta división donde la uveitis anterior la dividíamos en granulomatosa, no granulomatosa, aguda, crónica, y a su vez se podía dividir en unilateral y bilateral. Este es un cuadro muy interesante donde además hacen referencia que en cualquiera de estas uveitis anteriores encontramos a las grandes simuladoras, ¿no? Sífilis, sarcoidosis y tuberculosis, donde tuberculosis en nuestro país es uno de los grandes exponentes y debemos tener siempre en cuenta. Y pues en general las uveitis anteriores van a ser en su mayoría casos no infecciosos, pero de los infecciosos la tuberculosis es una de las más frecuentes. Y de los casos crónicos destacan siempre o destacaban siempre al FUX y a la artritis idiopática juvenil. Pero actualmente, en el 2021, hubo un nuevo consenso por el Zoom realizado en el 2021. El Zoom es el grupo que se reúne, ¿no?, para evaluar la nomenclatura estandarizada de la uveitis. Y ellos se reunieron y trataron de valorar cuáles eran las uveitis que podían estandarizar nuevamente y tratar de clasificar ahora en tres grupos. La uveitis anterior, el posterior, intermedia y panuveitis la dividieron en intermedia, asociada a enfermedad sistémica, y la limitada al ojo. En las infecciosas, ellos detectaron cuatro tipos de uveitis más frecuentes, que fue la asociada a citomegalovirus, asociada a herpes simples, a herpes zóster y a sífilis. A las asociadas a enfermedad sistémica detectaron a IJ, a HLA-B27 con o sin espondilitis anquilosante, a la nefritis intersticial y a la sarcoidosis. Y a la limitada al ojo al síndrome uveítico de Fuchs. Dentro de las infecciosas, el herpes simple pues, puede ocasionar características que pues, en las clases siguientes vamos a ir viendo, pero mencionar una de ellas, que es la atrofia sectorial de iris que puede ocasionar. En cuanto a las sistémicas, cuando se asocia a HLA, ya sea con o sin espondilitis, suele ocasionar una uveitis anterior fibrinoide que puede acompañarse de hipopio, el cual se puede presentar en múltiples ocasiones, llevando
a complicaciones. Por ejemplo, este paciente ya está operado de catarata y aún así tiene algunas sinequias posteriores, ¿no? Por las uveitis recurrentes que ha tenido. Y las limitadas al ojo, como el síndrome uveítico de Fuchs, que puede ocasionar en este caso una transiluminación difusa del iris, a diferencia del herpes, y que se asocia a a los precipitados retroqueráticos estelares que son tan característicos del Fuchs. En el caso de la uveitis intermedia, esta suele ocasionar inflamación del vítreo y de la retina periférica. Suele ser frecuente en los niños, denominándose parsplanitis cuando no tiene una causa específica. Y cuando se identifica la causa, deja de llamarse parsplanitis y existen varias causas que se pueden identificar. Hay causas infecciosas y causas no infecciosas. De ellas, hay algunas que me gustaría destacar. De las infecciosas en nuestro medio, es muy importante que destaquemos la asociada HTLV, ya que en Latinoamérica y sobre todo en Perú, eh, es muy frecuente que los pacientes lleguen a presentar una uveitis intermedia asociada a este virus. Y de las no infecciosas debemos recordar descartar esclerosis múltiple y en otros países, aquí no es tan frecuente, la sarcoidosis es otra enfermedad que se debe descartar, perdón. Ahora, en el 2021 nuevamente el Zoom dividió a la uveitis intermedia entre las causas que más frecuentemente encontraron. Entre las infecciosas encontraron a sífilis, que podía ocasionar a veces únicamente vitritis, y por ello la localizaron aquí. A enfermedades sistémicas, esclerosis múltiple y sarcoidosis, como acabo de mencionar, y las limitadas al ojo, las parsplanitis y las intermedias tipo no parsplanitis. ¿Cuáles son estas no parsplanitis? Pues toda aquella que tenga una causa. ¿Qué podemos encontrar en una uveitis intermedia? Pues vamos a encontrar bancos de nieve, que son aquellos depósitos de células inflamatorias en la periferia que se suelen localizar y agrupar de este modo. Se pueden encontrar copos de nieve que van a estar en el vitrio. A veces podemos ver que en un ojito son muy notorios eh, cuando estamos pensando en una parsplanitis y en el otro ojo no lo son. Pero podemos intentar, si el niño colabora, porque generalmente las parsplanitis se presentan en niños, pegarle un lente de 3 espejos para tratar de ver la periferia extrema de los pacientes y vamos a ver que justo a nivel de la periferia, en la hora, vamos a encontrar ahí algunos copos que estaban pasando desapercibido en la valoración rutinaria. Además, vamos a encontrar envainamiento vascular y a veces también estas bandas vítreas, como podemos observar aquí. Y son estas bandas las que van a ocasionar a veces tracción de los vasos sanguíneos, que pueden ocasionar incluso hemovitrio, por lo cual algunos niños pueden debutar con hemovitrio y llegar a consulta con ese cuadro clínico y en realidad lo que hay de fondo es una pars planitis. No hay que dejar de considerar esto ante un hemovitrio en un niño. Este envainamiento vascular puede generarnos un patrón en el lecho muy característico que va a ser bien visto a través de una fluorangiografía. Y como había mencionado, en Perú y en Latinoamérica, pues pensar siempre en HTLV, el cual puede ocasionar otras manifestaciones sistémicas como mielopatía, paraparesia espástica tropical, puede ocasionar linfomas y desórdenes a nivel de glándulas como la tiroides y también a nivel de la glándula lagrimal. Pacientes con ojo seco que no mejoren puede también deberse a una uveitis intermedia, ¿no? Perú siendo un gran representante. En el caso de la uveitis posterior, va a poder presentarse como una coriditis, como una retinocoroiditis, una retinitis meramente, o si la retina y la coroide perdón, y el nervio óptico están afectados, se denominaría una neuroretinitis. Y las uveitis posteriores, en realidad, en su mayor porcentaje, cerca del 70-80%, son de causa infecciosa.
Es por eso que aquí en la lista de las causas infecciosas que fueron discutidas en el Zoom en el 2021 es un poquito más larga que en las previas, pero siempre ponen a toxoplasma como primera causa. Colocan también a la necrosis retiniana aguda, a citomegalovirus, sífilis y tuberculosis. Sarcoidosis sigue apareciendo como las enfermedades sistémicas, como asociado a enfermedad sistémica, y limitadas al ojo tenemos a los síndromes de puntos blancos, en realidad, tanto a la epiteliopatía pigmentada placoide posterior multifocal aguda, a la corioretinitis de Birdshot, al síndrome de puntos blancos evanescentes, a la coroiditis multifocal con panuveitis, coroiditis serpiginosa, la coroiditis punctata interna. Cabe mencionar que aquí mencionan a la coroiditis multifocal con panuveitis dentro de las uveitis posteriores. Probablemente por el compromiso de la coroides, eh, es que lo mencionan dentro de la uveitis posterior, pero es el acápite que dan el Zoom en el 2021. Y para mostrarles solo algunos ejemplos, este es un ejemplo de una neuroretinitis por toxoplasma, este es un ejemplo de una neuroretinitis por Bartonella. Aquí podemos ver una toxocariasis y en este otro podemos ver una coroiditis multifocal vista a través de una autofluorescencia. En el caso de las panuveitis, esta reunión realizada en el 2021, las dividieron como causas infecciosas, destacaron a la sífilis, a la tuberculosis, en las asociadas a enfermedad sistémica mencionaron a la cercoidosis, al BBC, al BKH también lo colocaron aquí por las manifestaciones dermatológicas y neurológicas que puede tener, se asocia a una enfermedad sistémica tanto en la fase aguda como en la fase crónica. Y las limitadas al ojo mencionaron a la oftalmía simpática. Entonces, recordemos que el BKH puede generar desprendimientos de retina serosos bilaterales, los cuales siempre van a ser bilaterales, pero puede empezar primero en un ojo y luego extenderse hacia el otro. Esto se presenta en la fase aguda y ya en la fase crónica se van a presentar generalmente reactivaciones que suelen presentarse como celularidad en cámara anterior o en cámara posterior y engrosamientos a nivel de la coroides que pueden ser valorados a través de la tomografía de coherencia óptica que se llama EDI-OCT, que nos ayuda a medir el grosor coroideo. Y dependiendo de eso, valorar la evolución de los pacientes. Y la oftalmía simpática, que va a tener como antecedente el trauma ocular y pues va a tener un ojo simpatizante y un ojo simpatizado y puede presentar también un desprendimiento de retina seroso y lo que lo diferencia es el antecedente del trauma, ¿no? Este es un ejemplo de oftalmía simpática. Para valorar la severidad del cuadro de uveitis, ya las clasificamos, ahora vamos a valorar qué tan severa es. Para eso también el Zoom trató de hacer una clasificación de los grados, para lo cual tenemos los grados de severidad de células por campo, que se puede graduar por cruces, 0.5, una cruz, dos cruces, tres cruces o cuatro cruces. Lo ideal para ver esto es que coloquemos el haz de hendidura en una dimensión de 1 por 1, idealmente en un cuarto con la iluminación apagada, la luz de nuestra lámpara de hendidura con la máxima potencia. Si podemos pedirle al paciente que mire hacia abajo, como está ocurriendo aquí en la foto, sería lo mejor para que de esta manera las células como que puedan acumularse más y sea mayor la densidad de células que podamos contar y sea mejor. Nos tenemos que tratar de ubicar a nivel de la pupila, o si el paciente está secluido en la zona donde mejor podamos ver para que sea más fácil. Si es que la córnea está opaca, tratar de buscar el lugar de la córnea donde esté más clara y además tratar de colocar la máxima magnificación, ¿no? Para tratar de ver. Entonces, el efecto Tyndall, que así se llama, es el efecto por el cual se utiliza el cual se cuenta que es el poder ver a través de estas dos luces,
pero ya no se dice Tyndall, o sea, ya no es que se diga tiene Tyndall de tantas cruces, sino se dice celularidad en cámara anterior de tantas cruces. Y eso se va a lograr contando el número de células y graduando, ¿no? Pero el efecto que se usaba o por el cual se puede llegar a este conteo es el efecto Tyndall. Entonces, lo que se va a valorar con este efecto es el conteo de las células. Y con el FLAIR en cámara anterior, que lo que evalúa es la reacción proteica de la cámara anterior, es la turbidez del humor acuoso en la cámara anterior. Entonces, entre estos dos haces de luz en la lámpara de hendidura, vemos que no hay un color transparente, como si se ve aquí o como se ve en la parte superior de la imagen, ¿no? Entonces aquí hay una turbidez del humor acuoso, indicando de que hay una reacción proteica. Y esto va a ser un poco operador dependiente, pero por ejemplo, vamos a poder decir que hay entre 2 a 3 cruces de esta turbidez del humor acuoso, ¿no? Cuando es muy intenso y hay fibrina o ya vemos hipopio, estaremos ante 4 cruces de FLAIR. Además, así como podemos graduar la inflamación en cámara anterior, también podemos graduar la inflamación en el segmento posterior. Y para ello podemos valorar el haze o la opacidad vítrea. Esto lo podemos hacer a través de este score elaborado por Newsenblanc. En el cual podemos valorar qué tan opaco está a través de cuánto podamos ver las estructuras del polo posterior, si podemos ver el nervio óptico o no. Entre menos podamos ver es que hay más inflamación y estaremos ante un grado 4. Si vemos todas las estructuras, estaremos ante un grado 0. Y lo mismo ocurre con la graduación de células a nivel del vitro anterior. Así como hemos visto células en la cámara anterior, si nos proyectamos con la lámpara de hendidura un poco más hacia atrás, pasando el cristalino, vamos a poder hacer un conteo de células a nivel del vitro anterior. Debemos de hacer esto para valorar si es que hay actividad en el segmento posterior también. Y el conteo es el mismo que el previo. ¿Y cómo vamos a valorar la evolución? Pues vamos a decir que el paciente está inactivo si no tiene nada de células, si es que no hay células en cámara anterior, en cámara posterior, diremos que está inactivo. Vamos a decir que aumentó la actividad si es que aumentó 2 grados de inflamación, por ejemplo, de grado 1 a grado 3, o si pasó de grado 3 a grado 4. Mejorará si es que bajó 2 grados de inflamación o si disminuyó a grado 0. Y entrará a remisión cuando la enfermedad permanezca inactiva durante más de 3 meses después de suspender todos los tratamientos para la enfermedad ocular. Todos los tratamientos nos llamamos tanto gotas como pastillas. Entonces ya hablamos de la clasificación de la parte de la uveitis. Ahora vamos a hablar de la escleritis. Entonces, hay algo que diferenciar y que siempre puede entrar en debate o en duda. Si tenemos a un paciente con dilatación de los vasos epiesclerales y quemosis, estaremos ante una episcleritis o una escleritis. Si tenemos la duda, lo que podemos hacer es el test de la fenilefrina al 10%. Se instila una gota al paciente, se espera unos 5 a 10 minutos y se le vuelve a reevaluar. Generalmente lo que hago para que no haya error es tomarle fotos al paciente antes y después para valorar qué tanto mejoró. Y con eso poder valorar si es que evidentemente estamos ante una episcleritis o una escleritis. Si aclara, estamos ante una episcleritis y si no aclara, estaremos ante una escleritis. La episcleritis suele ser en el mayor porcentaje idiopática, por lo cual no requiere tanto seguimiento o tanto abordaje con laboratorio, salvo que los episodios se vuelvan muy recurrentes. En cambio, la escleritis sí suele estar muy asociada a una enfermedad sistémica, por lo cual necesita de un abordaje completo. Entonces podemos ver aquí el test de fenilefrina, cómo aclaró, y en este otro, cómo no aclaró. La episcleritis, a su vez, se puede dividir en nodular,
cuando presenta como una elevación sectorial, o puede dividirse en difusa cuando pues la inflamación es más en todo el sector, ¿no? Entonces, o sea, no se limita a un sector, perdón, sino que se extiende por todo el alrededor de la superficie ocular. Y la escleritis puede dividirse en anterior y en posterior. Al anterior, a su vez, puede dividirse en difusa, nodular y necrotizante. La difusa va a ser aquella que presente una inflamación que se encuentra en toda la parte anterior del ojo. Vamos a tener como punto de referencia para denominarla como anterior a los músculos rectos del ojo y eh, pues puede ser que se encuentre localizada en toda la superficie o en algún sector en particular. Tenemos otra, que es la nodular, que nuevamente es como una elevación sectorizada. Incluso si ponemos el haz de hendidura, vamos a ver cómo el haz va a tener una elevación, ¿no? Se va a ver que el haz cambia de inclinación en esa zona. Y si nosotros movemos con un hisopo, en realidad este no se mueve. En cambio, en la epiescleritis, al ser un nódulo más superficial, puede moverse un poquito. En cambio, este no, porque lo que se ha inflamado en realidad es la esclera y es un nódulo a nivel de la esclera. Y tenemos la tercera, que es la escleritis anterior necrotizante, que tiene dos tipos, dos subtipos, con signos de inflamación y sin signos de inflamación. La primera, que es con signos de inflamación, es la más severa y que tiene peor pronóstico. Aquí les muestro una paciente donde podemos ver cómo tiene un adelgazamiento en realidad que va en la parte superior, que tiene una redistribución de las fibras del colágeno de la esclera en esta zona, pero que ha avanzado tanto y que la paciente pues llegó tan tarde que había dejado ver ya el contenido ocular, toda la parte de la uvea a nivel nasal de esta manera, ¿no? Que se extendía hasta aquí. Y digo con signos de inflamación porque como ustedes podrán ver, el ojito todavía en esta zona está rojo. Y aquel paciente que no tiene signos de inflamación y que ya se encuentra en una escleromalacia perforans, es aquel ojito que ya está blanquito, que pasó por un proceso, pero ya actualmente pues no se encuentra inflamado. Hay que hacerle una vigilancia estrecha, es un ojo que igual ante un golpe pues existe una mayor probabilidad de que sea mucho más fácil de que el contenido intraocular se exponga. Hay que mantenerlos en seguimiento y valorar si es que existe una enfermedad sistémica para mantenerla controlada. Luego tenemos la escleritis posterior, que a su vez puede ser difusa con el clásico signo de la T o nodular. No es tan común la nodular, pero se puede presentar y algunas veces puede estar asociada, por ejemplo, a tuberculosis. Y aquí les traía una foto en la parte inferior de una escleritis asociada a tuberculosis que presentaba incluso estos granulomas tipo calcificantes que llegaron a histología y sí se encontraron, sí se llegó a presentar este hallazgo histológico. Entonces, hay que siempre pensar en tuberculosis, incluso en la parte de las escleritis. Las escleritis también pueden ser infecciosas por bacterias por contaminación local o también por sífilis y tuberculosis, que son las grandes simuladoras, ¿no? ¿En cuándo pensaríamos por contaminación local en pacientes que han sido recientemente operados, ya sea de cirugía de pterigión o cualquier otra cirugía? Tuvimos un paciente en México que fue operado de una banda de cerclaje y la banda vino contaminada y después hizo una escleritis necrotizante, pero asociada a una infección. Entonces también hay que tener cuidado porque si vamos a manejar esteroides, pues bueno, esto ya es tema de otra clase, pero solo para mencionar.
Y la escleritis también se puede graduar. ¿Y con qué lo vamos a graduar? Precisamente con la fenilefrina. Es por eso que, como les comentaba, idealmente lo que les recomiendo es tomar fotos antes y después, porque la fenilefrina no solo nos va a servir para valorar si es que es una episcleritis o una escleritis, sino también para valorar la severidad y la evolución del paciente en el tiempo. Entonces, podemos ver si el tratamiento que le estamos dejando nos permite pasar de una severidad 3 a una severidad 1 y enseñarle al paciente y que vea el paciente también cómo está evolucionando con el tratamiento que le estamos dejando, ¿no? Y pues muchas gracias. Eso es lo que les había preparado para el día de hoy. Muchas gracias, Claudia. Muy linda tu exposición. Nos has hecho recordar toda la semiología de la uveitis, que es muy importante para reconocer las características clínicas de muchas enfermedades y así poder dar un diagnóstico correcto y un tratamiento adecuado. A ver, vamos a ver en el chat si hay alguna pregunta. Si alguien que nos está viendo en este momento tuviera una pregunta, es el momento de hacerlo. También invitamos a los doctores del grupo de uveitis, que veo a varios conectados, al doctor Iván Bermúdez, a la doctora Campos, eh, a la doctora Arenas o a todos los que estén presentes, también a poder hacer sus preguntas. No creo que están hoy un poco tímidos. Porque Pero estamos yo, empezando. lo que yo te quería preguntar es, creo que habíamos conversado un poco, es que en esta clasificación no he visto que esté presente dentro de las panuveitis las endoftalmitis, ¿no? Como siempre anteriormente Sí, habían estado dentro de la clasificación de panuveitis las endoftalmitis, que son aquellas panuveitis infecciosas, ¿no? Tanto aquellas que exacto. son, que ya conocemos la variedad de endoftalmitis, las que pueden ser, algunos los clasifican porque si son agudas, porque son crónicas, porque son posquirúrgicas o no, o porque son secundarias a traumas o no, o porque también pueden ser endógenas. ¿Tienes algo Endógenas, al sí. respecto? ¿Nos quieres comentar algo? Bueno, lo que estuve revisando es que, si bien es cierto, en la anterior, en la reunión del 2005, sí lo comentaban, en la del 2021 no lo comentan, porque fue como una reunión en la cual intentaron llegar a las uveitis más frecuentes en las cuales no hubo duda diagnóstica. Entonces, al ser a veces la endoftalmitis un poquito difícil, sobre todo en las endógenas, ya que a veces se tiene que hospitalizar al paciente o ya no lo lleva el manejo el oftalmólogo, sino pues un infectólogo, UCI, qué sé yo. Entonces, probablemente al ser el diagnóstico un poco más difícil, probablemente por eso no la incluyeron, pero fueron las que sin duda alguna entre los expertos que se reunieron, no hubo lugar a duda los diagnósticos de estas 25 uveitis que incluyeron en esta última reunión. Tenemos también una pregunta en el chat en la que te felicitan por la exposición y también quieren Gracias. preguntar dentro de la clasificación de las uveitis, ¿dónde están las vasculitis? ¿Qué nos puedes Dentro, decir al respecto? las vasculitis forman parte, tienen un acápite aparte, pero pueden ser parte de las uveitis intermedias, pueden ser parte de las uveitis posteriores y pueden ser parte de las panuveitis. Pero en realidad en los libros los mencionan como un acápite aparte, si solo se menciona de vasculitis retiniana. Em, Hay casos en los cuales netamente se presenta como una vasculitis retiniana, por ejemplo, en pacientes con lupus, sin ningún dato de inflamación a nivel vítrea ni nada, ¿no? Entonces, en estos casos lo colocan aparte. No sé Sí, es una usted, pregunta es una pregunta bastante interesante, ¿no? Porque conocemos que las vasculitis que se pueden presentar en la retina pueden ser parte de un mismo proceso inflamatorio per se del ojo, ¿no? Como tú bien acabas de exacto, decir, un proceso inflamatorio crónico como una parasplanitis que involucra la paras plana
y cuando el proceso se cronifica, involucra todo el gel del ojo, o sea, todo el humor vítreo, pero sobre todo a Ujú. nivel de la par plana, esto va a producir una vasculitis, ¿no? Bien localizada, e incluso como tú mostraste tus fotos, puedes encontrar bancos de nieve adheridos a estos vasos que generan una vasculitis. Pero también de por sí, esta prosplenitis que puede cronificarse va a generar una vasculitis capilar, ¿no? Entonces tenemos las vasculitis que van a ser netamente per se asociadas a la inflamación ocular, ¿no? De una enfermedad netamente ocular. Pero por otro lado tenemos el gran grupo de vasculitis asociadas a enfermedades sistémicas, ¿no? Como puede ser una artritis reumatoide, que puede tener una vasculitis asociada a la artritis reumatoide, ¿no? Una vasculitis reumatoide. Pero por otro lado, también el 1% de aquellas enfermedades sistémicas, como la vasculitis sistémica, ¿no? Hablemos de, no sé, de una un Takayasu, hablemos de una granulomatosis con O polangeitis, el colangitis. Wegener, también pueden manifestarse como una vasculitis Ujú. en el ojo asociado a una enfermedad sistémica, ¿no? Entonces, son muchos grupos o cómo podemos clasificar a la vasculitis retiniana que se presenta dentro del ojo, ¿no? Tanto per se del ojo de una enfermedad netamente ocular como asociado a una vasculitis sistémica. Iván, ¿querías decir o mencionar algo? ¿No? Pero ya que hablaste, lo importante de las vasculitis también es encuadrarlas semiológicamente, ¿no? Hay vasculitis que son venulares, arteriolares o tienen patrones mixtos, ¿no? Y de acuerdo a eso, la vasculitis, por ejemplo, si yo digo una vasculitis venular de cierre periférico, yo no sé a quién se le ocurre como primer diagnóstico un ILS, ¿no? O una vasculitis, una vasculitis similar al ILS asociada a tuberculosis, ¿no? Si es que encuentro una vasculitis arteriolar o un patrón mixto en un BSET, ¿no? O una esclerosis múltiple con una vasculitis venular, ¿no? Entonces, es a fin de acortar la amplia gama de diagnósticos en las vasculitis y como tú has mencionado, asociadas a enfermedades sistémicas. Eh, un tema práctico, por ejemplo, que a mí me funciona bastante es identificar de qué tipo de vasculitis se trata, ¿no? Venular, arterial, patrones mixtos. Yo nunca voy a pensar en un por ejemplo, en una necrosis retinal con una vasculitis venular, pues generalmente a veces son arteriolares, ¿no? Entonces, mal. Eso te podría decir, ¿no? Porque se me viene a la cabeza. Sí, gracias, porque es muy importante. Es una forma como nosotros podemos ir pidiendo los exámenes de laboratorio dirigidamente, ¿no? Si tenemos una vasculitis netamente, no sé, que donde hay cierre periférico, pero donde el patrón viene a raíz de las venas, vamos orientando a que de repente hay un proceso de tuberculosis de por medio o algo está pasando, y si hay un patrón arterial más hacia a lo sistémico, inmunológico, entonces eso nos va a ayudar mucho, ¿no? Y si hay un, o sea, esa parte de la semiología es importantísima. Totalmente de acuerdo. Ya. Entonces, ¿alguien más desea hacer una pregunta? Hay otra pregunta en el chat donde el doctor Paucar nos pregunta si es posible diferenciar una iritis de una iridiociclitis clínicamente. Sí, claro, podemos ver si es que hay células solamente en la cámara anterior o en el vítreo anterior también. Eso es lo que habíamos comentado en la primera diapositiva, una de las primeras diapositivas. Entonces, cuando ustedes tratan de buscar las células en cámara anterior, eh, pues proyectan su luz en cámara anterior, como en la fotito que les enseñé. Pero si ustedes quieren ver en vitrio anterior, tienen que irse un poquito más atrás, pasando el cristalino, y se enfocan ahí y tratan de ver células ahí. Si es que hay células ahí, estamos ante una iridociclitis anterior, ¿no? Pero si no hay células ahí, estaríamos solo ante una iritis.
Generalmente no la denominamos así, decimos de frente uveitis anterior, ¿no? Pero si queremos ser más técnicos, estaríamos ante eso. Entonces, siempre buscamos las células en vitro anterior para ver si están o no. Y más que orientarnos a una patología, no, yo creo que eso nos da una idea de la severidad del cuadro, ¿no? En, en lo que describes, Claudia, cuando empecé a hacer uveitis le decían fenómeno de rebasamiento, ¿no? No sé si ahora seguirá diciendo así, pero básicamente el ojo no distingue si es una uveitis interior, no dice me voy a inflamar hasta el iris, ¿no? O sea, si Claro, es una uveitis severa, se va hasta vitro hasta donde anterior puede. y así es, Sí, ajá, tal cual. hasta donde Es, puede es inflamarse. más, es más ahora, se había visto que con estas retinografías de campo amplio, se veía que las uveitis anteriores producían una vasculitis periférica, bien periférica cerca de que últimamente, que antes no, ni idea, ¿no? Entonces, de acuerdo a la severidad, obviamente. Claro, sí. Ahora Si los estas estudios uveitis que anteriores tenemos, crónicas, una uveitis anterior crónica mal curada es una causa de muchas complicaciones, ¿no? Ya sabemos que la principal va a ser la catarata, después va a ser el glaucoma, puede ser hasta edema macular, y como mencionó macular. Iván, también estas vasculitis periféricas que se están viendo, que antes no habían sido descritas y ni siquiera se sabía el tipo de vasculitis, o sea, no se veía simplemente, ¿no? Entonces, todas estas complicaciones incluso pueden venir de una uveitis anterior crónica, que suena raro pensarlo, ¿no? ¿Cómo una uveitis anterior crónica me va a producir esto? Incluso neuritis también, ¿no? Entonces, un paciente que, bueno, que tiene estas cronicidades o que es recidivante, o que es crónico y tiene un mal manejo de su enfermedad de fondo muchas veces, puede presentar todo este tipo de complicaciones, ¿no? A largo plazo. Así es, sí, definitivamente. Y es más, a veces cuando solamente está inflamado el vítreo, pueden migrar incluso algunas células a cámara anterior también por el mismo motivo, ¿no? Siendo una uveitis intermedia, a veces migran algunas celulitas a cámara anterior. Y me preguntan a veces, ¿y eso es una panuveitis? No, solo que pues han migrado por las zónulas, pueden migrar igual unas células a cámara anterior. Eso es bien importante porque es un tema de bastante confusión en los primeros años de oftalmología, ¿no? Es decir, en la Sí, residencia. Porque una toxoplasmosis, ¿cómo encontramos a la toxoplasmosis? Encontramos con celularía en cámara anterior también muchas veces, o claro, encontramos los precipitados retroqueráticos, ¿no? Entonces te dicen, bueno, doctora, pero yo veo una inflamación en cámara anterior, pero ¿por qué eso? Entonces la toxoplasmosis es una uveitis posterior, porque inició en la parte posterior, porque es una retinocoroiditis que está en la retina, en la coroides, inició posterior, que ha migrado hacia el vitrio, por eso también empieza el vitrio turbo, ¿no? El fenómeno, como antes se llamaba, o se mal llamaba, o se decía, faro en la niebla, por eso veías también el vitrio turbio, y también esas células a migrar iban hacia la cámara anterior. Entonces, la definición es de dónde empieza, ¿no? Empezó exacto. en la retina, en la coroides, y de ahí migró y inflamó todo. No es una panoveitis, es de dónde inició y cómo migró. Así es. Hay otra pregunta que nos hace la doctora Janet Sotomayor. Claudita, te felicitan también por la exposición. Te preguntan, ¿las parplanitis también las podemos clasificar con y sin bolas y o bancos de nieve? Ah, no sé si es una pregunta o es una aseveración, pero tú qué puedes mencionar. Actualmente la parsplanitis sí, o sea, la división es eh, uveitis intermedia en general y tenemos uveitis intermedia tipo parsplanitis y tipo no parsplanitis. Las tipos no parsplanitis son aquellas que tienen una causa específica como el cuadro que les mostré. Y dentro de las parsplanitis, en general, antes se pensaba que para que sea parsplanitis tiene que sí o sí tener copos y bancos, pero en la actualidad se menciona de que incluso lo puedes subdividir la parsplanitis con copos y sin copos y sin copos y sin bolas, ¿no? Sin embargo, es lo mismo, ¿no? Solo que la idea del concepto es que tengan en cuenta de que una parplanitis se puede presentar sin presencia de bolas y de bancos de nieve, Entonces, ¿cuál sería la denominación? Entonces, ¿por qué se llamaría parplanitis? porque es Según idiopática.
y también porque se inicia a nivel de la pars plana, ¿no? O Ah, sea, el claro, proceso exacto. inflamatorio empieza a ese nivel, ¿no? Porque inicia a nivel de pars plana y porque es idiopático. Entonces, incluso hay algunos reportes que dicen de que depende de la cronicidad, ¿no? Porque una parplanitis puede iniciar como tal a nivel de la parplana y generar inflamación a ese nivel, y con el tiempo esa parplanitis, que puede ser incluso limitada solo a la parplana, y que aquellas que pueden, que siguen evolucionando en el tiempo, que no se autolimitan, porque algunas se pueden autolimitar, o Ya, que simplemente con un antiinflamatorio tipo no esteroideo pueden autolimitar, hay algunas que por el grado de severidad y por la cronicidad van a generar mayor reacción inflamatoria, generando dentro del proceso, dentro de la cronología de la enfermedad, ¿ya? Los copos y los bancos, o sea, como que se va haciendo exacto, evolutivo, pero que no todos lo van a hacer, ¿no? Algunos se exacto. pueden O que de autolimitar. repente cuando los encuentras no los tenían, pero en el tiempo lo hacen, ¿no? Si es que no están tratados, o si se pierden, si van y vienen, llevan un mal control, ¿no? A nosotros nos pasa que llegan en diferentes momentos de enfermedad, ¿no? Ujú, Entonces nos pasa de que llegan todos, casi todos, así como los BKH, ¿no? Que llegan, y ya sí, sabemos, todo, has hablado todas las diferentes, has mencionado el BKH y que sabemos que todos tienen diferentes fases, pero la podemos encontrar en el momento del desprendimiento de retina seroso, como cuando ya se aplicó y tú dices, oye, pero no completa, ¿no? O sea, las características clínicas. O lo podemos encontrar en la fase crónico recurrente o en la fase de convalecencia, pero tú sabes por las características ya, clínicas que es un BKH, ¿no? Entonces, esto exactamente. también nos pasa con las parplanitis, o que es un paciente ya tratado. Recordemos que estos pacientes que vienen tratados por diferentes especialidades y que no han tenido un diagnóstico adecuado en el momento, les han empezado a dar corticoides o antiinflamatorios en general, y va a cambiar un poco el proceso El evolutivo de la enfermedad comportamiento, y la clínica, ¿no? Pero sí, estamos viendo la misma enfermedad, solo que ya tratada, ¿no? O en diferente momento de evolución. así es, totalmente. Hay otra pregunta, parece que el doctor Paucar va a ser nuestro futuro biólogo, estamos necesitando un chico en el servicio. Él pregunta, ¿algún tip para distinguir la verdadera celularidad en cámara anterior del pigmento? Bueno, a ver, Claudita, tú puedes decirlo. Creo que es una pregunta que siempre nos hacen los R1, los R2 y hasta los R3, ¿no? Una de ellas es que pongamos el filtro verde. Entonces, cuando colocamos el filtro verde, el pigmento se va, las células se quedan. Eso es una. Y lo otro es que en realidad yo trato de verles el color. El pigmento se ve marroncito, se ve de otro color. Y la forma, el pigmentito siempre va a ser un poquito más grande que la célula. Y la célula no es como un puntito en sí, sino que es como un Ujú. poquito más larguita, es un poquito diferente. Entonces trata de mirarlos con paciencia, con buen humor, y vas a ver que hay una diferencia entre ellos, ¿no? A veces es un poquito más difícil verlo en vitro anterior, pero en cámara anterior sí se logra visualizar. Ahora, cuando ponemos el filtro verde, a veces los pigmentos grandes, porque hay pigmentos que son grandes, aún con el filtro verde se quedan. Pero para eso tú previamente tuviste que ver si estos pigmentos que estabas viendo eran grandes, eran pequeños, qué tamaño tenían, porque igual así le pongas el filtro verde, un pigmento grande se va a quedar. No sé si Muchas algún gracias, otro. Claudita. No sé si hubiera una última pregunta ya para ir terminando la charla. Bueno, como ya no hay más preguntas, yo creo que eso va a ser todo. ¿Quisieras decir algo para cerrar, Iván? No, 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 pero gracias Vanessa, te agradezco por la moderación, espectacular como siempre. Ya me había olvidado ya porque casi no aparecías por, por acá, pero te agradezco, muy bien. Y Claudia, muchas felicidades, la charla espectacular, bien didáctica. La idea de este año era hacer como un curso básico de uveitis, a sugerencia del doctor Carlos Siqueiro. Así que ahora hemos dejado los casos clínicos a un lado para desarrollar algunos temas que son importantes para todos los oftalmólogos, ¿no? Gracias a todos. Vanessa, tú cierras. Muchas gracias a todos por compartir con el grupo de UVIA esta primera charla de uveitis.
junto a mí, a la doctora Claudia Maldonado y al doctor Iván Bermúdez, presidente del capítulo. Esperamos que todas las siguientes reuniones también nos acompañen. Muchas gracias a todos. Gracias. Un gusto. Gracias. Bye, hasta luego. Gracias.